Muy bien, pues bienvenidos a nuestra segunda parte de la clase del día de hoy. Pues recuerden, en la primera parte vimos ya pues esta herramienta del VAN, ¿no? El valor actual neto que nos permite tener mucha claridad de cuál va a ser el valor real que tendrá nuestro dinero en el futuro, ¿sale? Eh, y eso es una de las herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder identificar que pues nuestro dinero, el rendimiento que tengamos sobre él, sea el mayor y acorde a mis objetivos que yo busco de tener pues ganancias, ¿no? Y bueno, también la referencia que nos decía, si el valor actual neto es igual a cero, significa que no pierdo ni gano. Es decir, pues tal vez solamente mantiene el valor de mi dinero no, no tal vez, mantiene el valor de mi dinero solamente igual que ahorita. No, ni gané ni perdí. Si es mayor a cero, ¿no? El valor actual neto, eso quiere decir que sí voy a tener ganancias. Si es menor a cero, pues definitivamente digo, pues mejor busco otra alternativa de inversión. ¿Ok? Bueno, eso es en cuanto a lo que ya vimos del BAN. En esta parte vamos a ver la referencia de otra herramienta que es el TIR, que de hecho van muy relacionados, tanto el BAN como el TIR. La TIR es la tasa interna de retorno, ¿ok? Y esa también te va a ayudar a saber cuáles van a ser las ganancias que vas a tener en cierto periodo, ¿ok? Entonces, es otra herramienta más que tenemos disponible para poder tomar la decisión si le entramos o no a ese negocio para invertir, ¿ok? Al igual que en la primera sección, les pediría, tomen nota de lo que vamos a ir revisando, incluso vamos a ver algunos ejercicios. Traigan a la mano papel, lápiz, su calculadora, aunque sea una básica, la vamos a ir haciendo paso a paso para que ustedes los ejemplos que veamos los hagan también en su cuaderno y vean cómo se obtiene el dato. ¿Ok? Bueno, también si son buenos en Excel, vamos a ver también que ya hay fórmulas muy rápidas, incluso de esta de la TIR, ya viene tal cual la función como tal que dice TIR y que te da este resultado. ¿Sale? Bueno, pero sin más, vamos a empezar entonces. Igual que en la sección pasada, voy a mostrarles la parte introductoria de este concepto de la TIR y después veremos otro video del mismo autor ahí que subió estos videos de YouTube, en donde nos hace mención específica de, pues, a resumen de qué es el TIR y cómo se aplica, ¿sale? Está muy, muy interesante para que lo podamos ver. Bueno, pues vamos a verlo entonces. Bien, aquí ya estamos. Listo, pues bueno, la tasa interna de retorno se le conoce como TIR. Vamos a ver qué es, cuál es su fórmula y algunos ejemplos. Y les mencionaba yo al principio, la tasa interna de retorno es la rentabilidad esperada. Cuando hablamos de rentabilidad, si algo es rentable significa que nos da ganancias, ¿sale? A eso se refiere el tema de rentabilidad. Entonces, lo que buscamos es medir eso. Qué tan rentable va a ser esta inversión que voy a hacer y esto se mide en porcentaje sobre lo que yo estoy invirtiendo. Es decir, qué tanto porcentaje voy a tener de ganancia respecto a mi inversión. Cuanto más alto sea ese porcentaje, significa que tendré una mayor rentabilidad sobre esto, ¿no? Una mayor ganancia. Ok, entonces, para que sea mucho más transparente esto a qué nos referimos de rentabilidad. eh, Cuando tenemos, por ejemplo, un negocio en donde yo invertí 1,000 pesos en mi negocio, ¿sí? Claro, todo lo que yo voy a vender ropa. Toda esa ropa que voy a vender me costó a mí la mercancía 1,000 pesos, pero yo al final no la voy a vender con el mismo valor que a mí me costó. Tengo que ponerle un precio, bueno, en el precio va ahí el valor adicional de lo que yo quiero ganar. Cuando yo ya vendí la cantidad de ropa, ¿no? Que me permite llegar a los 1,000 pesos, digo ahí, híjole, ya estoy tablas, ¿no? Es como cuando decimos del van, ni gané ni perdí. Estamos en cero. Ya recuperé mi inversión. Lo que yo siga vendiendo posterior de mi ropa, eso ya es mi ganancia. El total convertido en porcentaje es lo que te va a decir tu TIR, ¿no? Es decir, qué tan rentable fue tu negocio que hiciste. Creo que es una forma muy sencilla de explicarlo así. Pero bueno,
Otra, como aquí lo menciona, es cuando realizamos una inversión lo haces para obtener un beneficio futuro, que es lo que siempre esperamos. O sea, no voy a meter mi dinero en algo que no me va a dar ninguna ganancia, ¿sale? En todo caso, solo es un gasto. Bueno, la TIR nos dice cuánto vamos a ganar o cuánto vamos a perder en una inversión. Y como también lo vimos en la primera parte grabada, al igual que el BAN, nos permiten estas herramientas tomar decisiones más prácticas, porque qué feo sería el tener ya la oportunidad que alguien, no sé, o vemos la posibilidad de yo invertir mi dinero en algo, en un negocio, o si tengo una empresa en una maquinaria o en algo nuevo, pero sin tener la claridad de pues voy a tener un beneficio o futuro o no. Y entonces, pues invierto y, híjole, ahí es un volado, ¿sale? A diferencia que hagamos un análisis con estas herramientas que tenemos y entonces tenga una mayor predicción y claridad de esto va a ser viable o no, ¿sale? Entonces, así podría tener mayor éxito lo que yo, en donde quiere invertir mi dinero. Por eso, esto se le dice que es uno de los ratios mucho más utilizados en las finanzas, es decir, esta herramienta de la TIR es de lo más utilizado en cualquier negocio hoy en día, ¿no? Quieres, ¿no? En todas las inversiones que vayan a hacer las empresas en las que ustedes vayan a estar, o ustedes mismos cuando tengan su propio negocio, tienen que aplicar esta herramienta para poder, antes de desembolsar ese dinero, ver si va a ser viable o no. Como tal, mide el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión. Y para ser exactos, mide las cantidades que no se han retirado del proyecto, es decir, cuánta rentabilidad le queda a tu inversión todavía. Como les decía, que en el caso de la ropa, ¿no? Yo ya llego un momento en el que voy a recuperar lo que invertí y el resto, eso es lo que ya será mi ganancia. Y es muy utilizada a la hora de evaluar si realizar o no un proyecto, ¿sale? Porque es muy útil para comprobar la viabilidad de mi inversión. Si me da buenos rendimientos, invierto y si no, mejor me detengo y busco otra alternativa, ¿sale? Bueno. Pues básicamente, ¿para qué sirve? Es una medida de referencia, el tipo de interés mínimo que debe dar una determinada inversión para ser rentable, porque aquí también es importante. Eh, el valor actual neto te dice exactamente cuál va a ser el valor esperado, ¿no? De tu dinero que va a tener en el futuro. Como lo decía yo también en la sección pasada, el ejemplo de pues ahorita mis 1,000 pesos, si los invierto dentro de 5 años tendré 1,500 y pareciera que va a tener 500 de ganancia. Pero realmente el valor que va a tener mi dinero en ese entonces, en el futuro, no va a ser a lo mejor lo que hoy puedo comprar con 1,000 pesos. Tal vez me alcance para menos o tal vez sí me alcance para más, pero eso lo sabré hasta que yo haga el valor actual neto. Y en el caso de la TIR, me dice las ganancias que voy a tener de mi inversión en cierto periodo, pero también tengo que contemplar cuál va a ser eh, alguna otra medición que me permita tomar esa tasa de descuento, decir como qué tanto va a ser la inflación que va a haber y con base en eso hacer el descuento y saber si yo le voy a hacer frente a ese porcentaje de tasa de descuento y aún así es mayor mi TIR para decir que tengo ganancia realmente, ¿no? A eso se refiere. Cuando alguien decide realizar una inversión, necesita calcular cuál es la rentabilidad que va a obtener y analizar si la rentabilidad esperada será menor, igual o superior al costo de realizar esa inversión. Entonces, como aquí lo menciona, la TIR nos va a aportar información acerca de cuál es el tipo de interés que debemos lograr para que la rentabilidad obtenida de la inversión sirva para cubrir todos los costos que voy a tener, ¿no? Y esta información marca la línea que determina si una inversión es o no rentable. Cuando hablamos de ratio, les decía que es un indicador fundamental en la renta fija, porque en los bonos o el de tesoro sabemos de antemano los cupones nos van a dar y por eso, o sea, ¿cuánto te va a dar? Esos son otros conceptos que también igual y los tocaremos en la última clase, que son los bonos, que es otra forma de invertir, ¿no? Y la TIR es parte de todo este kit básico que vamos a tener como administradores para saber en este caso qué es lo que nos va a dar mayor ganancia, ¿sale? Bueno, ¿cómo se calcula? Hay una fórmula, pero bueno, antes de continuar con el resto de la información que tenemos aquí, vamos a ver este siguiente video para que a manera de resumen, lo que yo les acabo de compartir, a ver, aquí lo podamos ver de manera visual con algunos ejemplos más prácticos, con este mismo autor que vimos en la sección pasada de Kotaro.
y lo van a poder encontrar el video como qué es la TIR y cómo se calcula. ¿Vale? Entonces, vamos a ver el video y regresamos. La tasa interna de retorno, más conocida como TIR, es la tasa de descuento con la que el valor actual neto o VAN de tu inversión queda igual a cero. Y en la vida real nos sirve para comparar una alternativa de inversión con otra. Supongamos que tienes $1000 y estás pensando invertirlo en una panadería o una frutería. Tu inversión inicial para ambos es de $1000. En caso de la panadería, se estiman unos ingresos de $300 para el año 1 y $1000 para el año 2. En el caso de la frutería, se estiman unos ingresos de $600 para el año 1 y $600 también para el año 2. El flujo de efectivo sería algo así. A simple vista, notamos que la panadería nos generará un mayor ingreso, ya que, sumando los ingresos del año 1 y del año 2, tenemos un total de $1300, mientras que la frutería generará solo $1200. Pero como habíamos visto en el video sobre el valor actual neto o VAN, ya sabes que con solo estos datos no podemos decir que la panadería es más rentable que la frutería. Para analizar su rentabilidad, vamos a utilizar la TIR junto con el VAN utilizando la siguiente fórmula. VAN de la panadería es igual a menos 1000 de la inversión inicial más 300 del ingreso del año 1 sobre 1 más I más 1000 del ingreso del año 2 sobre 1 más I al cuadrado. El VAN de la frutería es igual a menos 1000, inversión inicial, más 600, ingreso año 1, sobre 1 más I, más 600 también para el año 2, sobre 1 más I al cuadrado. Como dijimos al comienzo del video, la TIR es la tasa de descuento con la que el VAN queda igual a 0. Entonces, si reemplazamos la I de tasa de descuento por la TIR, nos quedará así. Para resolver estas ecuaciones es muy simple. Primero, vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por 1 más TIR al cuadrado para simplificarlo, ya que toda multiplicación que se realice en ambos lados de la ecuación son neutros. Nos quedaría algo así. De aquí simplemente despejamos 1 más TIR. La TIR de la panadería es igual a 0,16 o 16%. La TIR de la frutería es igual a 0,13 o 13%. Con esto tenemos que la TIR de la panadería es 3% mayor que la TIR de la frutería y, por ende, te conviene más invertir en la panadería que en la frutería. Una mayor TIR, lógicamente, significa mayor rentabilidad. En este caso, los $1000 de la inversión inicial eran tu capital propio. En caso de que los $1000 fuesen obtenidos por un préstamo bancario, gracias a la TIR podemos saber que, si la tasa del interés del préstamo fuese de 15%, por ejemplo, la panadería que tiene una TIR mayor será rentable, mientras que la frutería que tiene una TIR menor que 15% no sería rentable. Esto es la TIR, cómo se calcula y cómo se utiliza. Espero que este video te haya ayudado a entenderlo mejor. Muchas gracias. Pues muy bien. Pues vean, de una forma muy simplificada, ahorita vamos a ver ya cómo también se aplica dentro de los ejemplos y que también hoy en día que tenemos a nuestra disposición herramientas como Excel, podemos descargar incluso ya hay en algunas de estas páginas te dan la oportunidad de descargar, como lo vimos creo que hace 2 semanas, en la semana pasada, hay
ejemplos de template donde tú ya puedes descargar el archivo y ya viene formulado para obtener estos datos, ¿no? Como la TIR. Hoy en el Excel ya te da la función de TIR y específicamente nos mostraban ahí cómo hacer los ejemplos a mano, ¿verdad? Pero pues ya lo puedo hacer directamente con Excel, ¿sí? Y eso lo vamos a ver la siguiente semana. Entonces, regresando ahora a nuestra información que tenemos en la plataforma para terminar con la explicación, podemos revisar de la fórmula, cómo se calcula, ¿ok? Bien, la fórmula de la TIR va de la siguiente manera como lo vimos ahí ahorita en el ejemplo, ¿no? Bueno, igual que en el BAN, si te das cuenta, ya vimos en la primera sección cómo es esta fórmula. Aquí lo único que se sustituye es la tasa de descuento, ¿sí? Que va a ser equivalente a la TIR, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener es la misma fórmula que tenemos del BAN, es la inversión inicial. Recuerden que está en negativo porque, pues, ahí al contrario, estoy desembolsando mi dinero, es un valor negativo que estoy quitando dinero de mi cuenta, ¿sale? Porque es la inversión y voy a hacer la sumatoria de cada uno de los periodos en los que voy a llevar a cabo mi inversión, ¿no? Y en lugar de poner la tasa de interés de descuento, la tasa de descuento, voy a poner la TIR, que eso es la única que hace la diferencia. Si les decía, hoy ya, directamente en Excel podemos hacer estos cálculos, ¿no? ¿Cómo se podría hacer? Es mucho más sencillo, ¿ok? Porque les decía, ya en Excel existe, esta función de la TIR, ¿ok? Y entonces podemos poner solamente los datos, en este caso de lo que estoy analizando, y cuando yo ya hago siempre que utilicemos una función se pone el signo de igual, le pones TIR y te va a aparecer ya en este caso esa función. Entre paréntesis vas a seleccionar los valores que vas a tomar en cuenta, ¿sale? Y bueno, ya te da el resultado en porcentaje como lo decíamos. Entonces, así, de volada ya lo tenemos del dato, no tenemos que hacer cálculos como los que ahorita vimos este, en el video, ¿no? Que incluso tampoco por eso nos los explicaron, porque ya ahora es mucho más sencillo. Bueno, ¿cómo interpretar la TIR? A la hora de valorar la viabilidad de un proyecto de inversión, es importante tener en cuenta la tasa de descuento de ese proyecto, ¿no? Les decía que la tasa de descuento pues tiene que ver con la inflación, el costo de financiamiento, porque pues eso te cobran siempre un interés, ¿no? Por los préstamos que te puedan hacer o por el valor del dinero que hay en ese momento y depende de la economía del país. Si la tasa de descuento es superior a la TIR, ¿sí? El proyecto no es viable porque nos cuesta más financiar el proyecto, así como lo veían en el video, ¿no? En el video nos decían, a ver, en estos dos ejemplos de negocio, la panadería y la frutería, ¿no? Y entonces yo tuve que pedir esos $1,000 prestados a un banco, ¿sí? Para que pudiera poner mi negocio. Y entonces la tasa de interés que me iban a cobrar o la tasa de descuento que iba a cobrar por ese préstamo era del 15%. Y entonces cuando yo saqué todo mi análisis de la TIR, veíamos los dos ejemplos. Uno que me daba el 16% y el otro el 13%. Entonces, si a mí yo iba a estar pagando de intereses el 15%, pues por ende, la que me da el 13, pues significa que voy a terminar debiendo al final o voy a tener que poner de mi bolsa dinero. No va a ser viable. A diferencia de la del 16% que tengo 1% más, ¿no? Versus lo que a mí me cobrarían por ese préstamo que me hicieron, ¿sale? Bueno, esos son los casos en donde yo pedí prestado, pero es el ejemplo. Puede ser que tuviera el dinero y de mi patrimonio salió eso, entonces solamente como referencia tengo que hacer esa validación a ver de cuánto en promedio es la tasa de interés que se cobra por financiar algún préstamo, ¿no? Y entonces yo tomo esa referencia versus lo de mi tasa de interés, o sea, aunque yo sé que eso no lo voy a pagar, pero tengo que tomar en cuenta lo que realmente tiene de valor, ¿sí? Porque a lo mejor y en lugar de eso, mejor invierto mi dinero en donde, pues eso que se va a poder cobrar, ¿no? Este, como interés yo a lo mejor meto mi dinero en una cuenta, ¿sí? En una cuenta, una caja de ahorro me va a dar ese porcentaje, ¿no? Y pues mejor me conviene dejarlo ahí y no estar trabajando yo mi dinero con un negocio. Pero bueno.
Son decisiones que debemos por eso de considerar y vean, nos ayuda muchísimo este análisis de la TIR. Aquí dice, por ejemplo, si la TIR resulta igual al 3%, pero la tasa de descuento es del 5%, el proyecto no será viable, ¿sí? Pues mejor lo invierto en una caja de ahorro y ahí me va a dar más ganancias, o en una cuenta de banco, etcétera. Por tanto, una inversión será interesante siempre y cuando el valor de la TIR sea superior a la tasa de descuento. Eso indica que si todo sale según lo planeado, el proyecto generará rentabilidad. Y al igual que con el BAN, aquí tenemos nuestros criterios para saber si es viable o no el proyecto. ¿Ok? Por ejemplo, si la TIR es mayor o igual a K, ¿sale? Que a eso no se los explicaba, pero en la fórmula, ¿qué significa eh, la K? Ay, perdón, aquí no lo tengo. Aquí está, donde cae la tasa de descuento, perdón, aquí lo decía. Sí, la tasa de descuento. Ujú. Entonces, si la TIR es mayor que la tasa de descuento, entonces podemos decir que el proyecto se puede aceptar. Si la TIR es igual que la tasa de descuento, estaremos en una situación similar que a la que cuando decíamos del banco era igual a cero, ¿no? Ni gano ni pierdo. Si la TIR es menor que la tasa de descuento, entonces mejor lo debo rechazar. ¿Ok? Bueno, algunos ejemplos de la TIR aquí los vamos a poder ver, como el que también nos mostraron en el ejemplo. Y aquí fíjense, supongamos que nos ofrecen un proyecto de inversión en el que tenemos que invertir 5.000 euros y nos prometen que tras esa inversión recibiremos 2.000 euros el primer año y 4.000 euros el segundo año. ¿Ok? Estos son nuestros flujos que tendríamos de dinero. Recordemos igual, si para calcular la TIR primero debemos igualar el BAN a cero, igualando todo el total de los flujos de caja de cero, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues bueno, a ver. Tenemos la inversión que son los 5.000. Acuérdense que es en valor negativo. El primer año la ganancia van a ser de 2.000 entre uno más R. ¿Ok? Eh, bueno, pues ahorita vamos a sacar el valor en este caso de la tasa de descuento, ¿sí? Que nos están dando aquí como referencia y los 4.000 del segundo año entre uno más R al cuadrado. Esto, sí, nos va a dar igual a cero si lo podemos aquí especificar cuando tenemos tres flujos de caja, como es el caso, tenemos una ecuación de segundo grado, ¿ok? Y en este caso, la R es la incógnita a resolver, ¿sí? Que es en este caso la TIR, es decir, de aquí vamos a sacar eh, acuérdense que la tasa de descuento la vamos a convertir en la TIR. Entonces, esta ecuación la podemos resolver. Resulta que la R es igual a 0,12, es decir, una rentabilidad o tasa interna de retorno del 12%. Afortunadamente ustedes, como les decía, hoy en día ya tenemos Excel. Directamente podemos, como vimos en el ejemplo de arriba, ya es más sencillo el poder sacar la TIR, ¿no? Le ponemos igual. TIR, ya te aparece esa función y solamente entre paréntesis seleccionamos los valores que tendríamos como la inversión y las ganancias y ya te da este porcentaje. Les pediría que igual en la clase lo podamos hacer. Abran su Excel, si tienen personas de su computadora, tenerla ahí disponible y hagamos el ejercicio. ¿Ok? Bueno, eh, cuando tenemos solo tres flujos de caja como el primer ejemplo, el cálculo es tan sencillo, pero según vamos añadiendo componentes al cálculo se va complicando. Y para resolverlo probablemente necesitemos herramientas informáticas como Excel o calculadoras financieras. Por eso les decía que esto es fundamental. La verdad es que no es tan complicado utilizar Excel, pero sí conocer, por ejemplo, que siempre que tengo que poner una función, porque hay dos cosas diferentes en Excel, una función y una fórmula. La fórmula tú la vas desarrollando, ¿no? Poniendo operaciones básicas, puede ser sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, o incluyendo ya también raíces cuadradas o exponentes, etcétera. Pero también hay funciones que eso la función ya lo trae. Toda esta fórmula ya la tiene hecha. Entonces, la TIR ya la tenemos en Excel. ¿Sale? Otro ejemplo, fíjense muy bien aquí. Veamos el caso con cinco flujos donde aquí nos dice que igual vamos a invertir 5.000 euros y nos prometen que tras esa inversión el primer año van a ser 1.000, el segundo 2, el tercero 1.500, el cuarto 3.000 euros, ¿sí?
En estos cinco flujos, tomando en cuenta la inversión, es uno, 2, 3, 4 y cinco flujos, ¿no? Vamos a hacer exactamente lo mismo que en el anterior. Se va a igualar a cero. ¿Por qué? Porque la R, que es la tasa de descuento, que la vamos a tomar como la TIR, hay que despejarla, ajá, y hay que hacer la operación la ecuación de segundo grado, ¿sí? Para este ejemplo, si lo resolviéramos, decía, vamos a hacerlo en Excel, es mucho más sencillo porque, bueno, pues aquí no vamos a poder trabajar ecuaciones ni de primero ni segundo grado porque no vamos a tener ese detalle. Pero sí es importante, incluso yo le recomendaría ver videos también. Luego les daré la clase en vivo ahí, algunas referencias de maestros de matemáticas que te dan ejemplos muy prácticos, ¿no? Para que también sepas hacerlo arrastrando el lápiz, porque vale la pena también aprenderlo, si es tu interés. Yo, la verdad, hoy que tengo esas herramientas tan fácil en Excel, pues mejor, para no retrasar con tanto tiempo en hacer ecuaciones y todo eso, pues mejor lo hago directamente ahí, ¿sale? En este ejemplo es del 16%. Como podemos ver en el ejemplo de Van, si suponemos que la TIR es un 3%, el Van será de 1.894,24 euros. La fórmula de Excel para calcular la TIR se llama precisamente TIR, como les decía. Si ponemos en distintas celdas consecutivas los flujos de caja y en una celda separada y comprobamos el rango entero, nos dará el resultado de la TIR. Aquí viene cómo lo podríamos aplicar, ¿no? Directamente. La ecuación como tal se tendría que hacer de esta manera, ¿sí? Eh, y bueno, pues aquí nos dice que sería del 4,5%. La representación gráfica de la TI también la podríamos ver y nos daría una referencia. Ajá. La tasa interna de retorno, sí, con base al la TIR versus el valor actual neto, ¿no? Aquí lo podemos identificar. Y bueno, pues estas referencias son básicamente para ver en este caso qué proyectos son los que me van a decir, o me van a ofrecer un mayor rendimiento que otro, como lo vimos ahorita en el video de si la panadería o la frutería, ¿sí? En este ejemplo, por ejemplo, la inversión A, ¿sí? eh, Llega hasta un valor de un porcentaje, aquí no trae la referencia, pero bueno, si podemos ver nada más la gráfica, la que me da mayor ganancia es la inversión B, ¿no? Es un ejemplo gráfico, no viene aquí la referencia de cuánto es en porcentaje, pero bueno, es como lo podremos graficar y que sea más visible visualmente, ¿no? Pero bueno, pues llegamos a la parte final de nuestra clase del día de hoy. Por favor, igual en la clase en vivo lleven sus dudas, comentarios. Yo les pediría que, bueno, pues cualquier tema adicional que veamos que pudiera complementar, como ahorita les mencionaba, cómo hacer estas ecuaciones. Podemos también, hoy tenemos referencias en internet o podemos buscar algunos autores que nos puedan, ya tenemos más fácil las explicaciones para hacerlo de manera manual o si quieren hacerlo simplificado como yo les decía también en algunos videos de YouTube, en el pasado me acuerdo o en el anterior, les decía la referencia que pueden descargar, incluso ahí nos hacen la invitación de descargar la plantilla de Excel donde ya vienen las fórmulas, ¿no? Y ya podríamos en este caso ocuparlas. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente, nuestra clase ya en vivo. Y pues estamos prácticamente ya por terminar casi nuestro primer módulo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos. Excelente día.